Ahora, en Mañanas de Sábado, llega nuestro momento de entrevista. Estamos en comunicación con Fabiana Oviedo, como les decíamos anteriormente. Ella es abogada y nos va a hablar de las uniones convivenciales. Hola Fabiana, buenos días, ¿cómo estás? María te saluda. Hola María, buenos días. Quisiera saludar a toda la audiencia. Encantada de estar en tu programa y poder participar de este tema tan interesante como son las uniones convivenciales, que hoy prácticamente es algo tan común entre toda la comunidad, digamos, de la sociedad en general, ¿no? Bueno, contanos primero, ¿qué significa uniones convivenciales? Antes llamado concubinato, o es lo que sería un concubinato, pero que el código les da una forma más legal, los contempla dentro del código al concubinato que antes no los tenía, y le da cierta formalidad que no llega a ser un matrimonio, pero que sí tienen derechos y obligaciones y también tienen beneficios estas uniones convivenciales. ¿Qué son, para dar un concepto? Bueno, es la unión entre dos personas que no se casan, pero que conviven y que comparten un proyecto de vida en común. Acá, María, lo que hay que hacer hincapié, y es interesante esta inclusión, por decirlo así, que el código no hace distinción entre el sexo, que pueden ser de igual sexo o de diferente sexo, en primer lugar. Y otra cosa es la protección de los derechos de esta unión, ¿me entendés? Es decir, que hacer hincapié en que el código le da la posibilidad que esas personas puedan inscribir esa unión, es decir, sin llegar a un casamiento, pero que pueden inscribir esa unión en el registro de la jurisdicción de donde viven, ¿no? Y contanos, ¿qué derechos se adquieren con esta unión que vos contás? Ajá. Bueno, en primer lugar te quiero aclarar los requisitos que deben tener para poder llegar a esos derechos, ¿no? Sí. Te cambio la pregunta, ¿por qué? Porque no cualquier unión, es decir, nos juntamos y mañana ya tenemos todos los derechos adquiridos. No. Acá es, primero, que tienen que ser mayores de edad, que no deben ser parientes en ningún grado, que no debe tener un matrimonio anterior, es decir, que tienen que tener un divorcio, si una se va a convivir con el otro, tienen que tener divorciado uno del otro, digamos, de la otra pareja anterior, sí. O una unión convivencial, es decir, no puede convivir con dos a la vez, que solo pueden ser dos personas singulares, hablamos, ¿no? No importa el sexo, y que esa unión tiene que ser pública, notoria y estable, ¿no? Es decir, que quede a la luz como que fuera una relación matrimonial, ¿no? Que no lo es, pero que los derechos que van a tener, la pregunta que me hiciste, vamos a respondértela. ¿Qué derechos tienen con esta unión? Esto es importante, María, porque de esta unión, ¿cuáles van a ser los derechos? Digamos, en primer lugar, proteger la vivienda familiar. Sí, esto es importante porque, bueno, esta unión tiene que tener por lo menos un mínimo de 2 años, ¿no? Para que tenga los derechos, digamos. Y en segundo lugar, lo que si se protege la unión, digamos, se inscribe esta unión, ¿no? El derecho que va a tener, digamos, esto no es obligatorio, es para los fines probatorios más que nada. Pero si se inscribe, lo primero que se va a proteger va a ser la vivienda familiar con la unión. Se protege la vivienda familiar, es decir, ninguno de los cónyuges la puede disponer, es decir, la puede vender o hipotecar sin la firma del otro cónyuge. De esa unión, digamos, esa inscripción de la unión la puede pedir los dos cónyuges. La inscripción la puede pedir los dos, pero el cese, es decir, cuando termina esa convivencia, solamente la puede pedir uno solo. ¿Dónde se debe inscribir la unión? Si mira, además de eso se necesita testigos. Se puede inscribir en el registro civil de la jurisdicción del lugar. Se inscribe tanto la unión como también el cese de la unión.
es decir, cuando termina, también se inscribe. Y también se pueden inscribir los pactos que las parejas hacen. Porque eso es importante también, acá te voy a pasar a los pactos que las parejas pueden hacer. Es decir, que en los convivientes pueden en esos pactos aclarar tanto sus derechos y obligaciones que van a tener durante ese matrimonio, es decir, durante esa convivencia o después de la convivencia porque cesa la convivencia. Por ejemplo, gastos de la vida en común, quién va a quedar con la casa, si se puede quedar con una casa. Estos pasos tienen que ser escritos, los tienen que también inscribir en el registro y no son tampoco obligatorios, pero sí les sirven para aprobar, esa es para aprobar, digamos, la unión convivencial. Si hay pacto, siempre va a regir lo que se dice en el pacto. Supóngase que yo tenga como bien propio o determinadas cosas y pongo en el pacto. Yo llevo a esta unión convivencial tales y tales bienes. Vos llevas tal y tales bienes, ¿no? Entonces esto sirve para la prueba después en caso de disolverse esta relación o esta convivencia. Y otra cosa importante de destacar que si no hay inscripción del pacto, la administración y la disposición de los bienes queda por que cada uno tenga sus bienes, digamos. Es decir, cada uno va a administrar y disponer de sus bienes si no lo inscribió. Ahora, si inscribió, vale lo que dice el pacto. ¿Me explico? Sí, sí. En caso de que no se inscriba esta unión, digamos, convivencial, uno de la pareja fallece, ¿qué sucede con la que queda, digamos? ¿Tiene derechos? Sí. Es decir, digamos, en primer lugar, ya esto, antes de esta modificación del código, al conviviente común, al concubinato común, le daba la posibilidad de la pensión, ¿no? Por ejemplo, la pensión, estos son uno de los derechos que tiene, que yo te quiero acá, también derechos y obligaciones que tienen. Pero en caso de que uno de los dos fallece, por decirte, tiene derecho a la pensión. Y acá, en esto de la pensión, hay que distinguir si era soltero, si era divorciado o era viudo, se necesita 2 años de convivencia. Pero si era separado de hecho, es decir, que no tenía una sentencia judicial de un divorcio, necesita 5 años de convivencia. Claro. ¿Me explico? Sí. Y después, otras cosas importantes, María, es también que se pueden incorporar a la obra social, sí, que tienen una indemnización laboral en caso de fallecimiento del conviviente, que tienen la pensión, eso también lo recalcamos y hice esa distinción. Y vos me vas a preguntar, ¿y tienen derecho a la herencia como en un matrimonio, que fallece uno de los cónyuges? No, en principio, no tienen derecho a la herencia, por eso lo diferencia del matrimonio también, entre las tantas diferencias, no tienen, pero sí se puede hacer testamento a favor del otro conviviente, siempre y cuando ese testamento no afecte la legítima. La legítima me refiero a los herederos forzosos que son los hijos. Los hijos. ¿No? Sí, sí. Es un tema muy interesante que la verdad que tiene tiene muchas cosas que por ahí a la gente también le interesa. Y bueno, que tienen también derecho a adoptar, sí, pero la adopción la tienen que hacer los dos, que tienen derecho a la obra social, que dije la indemnización laboral, tienen derecho, que esa convivencia, siempre tiene que tener, estamos hablando de 2 años de convivencia, que tienen derecho a la pensión. Yo te estoy recalcando para que le quede claro a la gente esto, la herencia ya te lo dije, la importancia de la protección de la vivienda familiar, que esto es muy importante, porque si está inscrita la convivencia, no se puede, no puede ser atacada ese inmueble. En cambio, se protege la vivienda familiar, ¿no? Si no está inscrita, sí pueden ser atacadas por deudas contraídas, por el matrimonio. Y también, hasta el cese, cuando termina la convivencia,
Y también un punto importante es, dos cosas importantes, María, es el tema de si se puede quedar en la vivienda y el bien es propio, porque te pueden llegar a preguntar muchas veces, ¿no? Sí, sí. Se pueden quedar, el juez autoriza quedarse en el bien propio, supóngase en una convivencia donde el chico vive en su casa y tiene un conviviente y tienen hijos en común, o no tengan hijos en común, el juez va a evaluar que no se puede quedar más de 2 años, y también, por otro lado, de que que demuestre que no tiene otro lugar donde ir a vivir, o que no tenga para comprarse, o etcétera, o que la condición económica no le da para ir a vivir. Por 2 años puede quedarse en un bien propio del otro cónyuge, por 2 años, pero después se tiene que ir. Bueno, y Fabiana, después disculpame, lo último que te digo para que quede para otro programa o para otra ocasión, es la compensación económica. Es una figura muy importante en esto, la compensación económica, que lo tiene también en la ley de matrimonio nuevo, en la ley del Código Nuevo, la compensación económica, que es en la suma de dinero, que cuando una persona se ve, no siempre corresponde, pero sí también puede llegar a corresponder cuando el juez vea que hay un desequilibrio económico causado por el fin de la convivencia. Eso lo va a evaluar el juez, y bueno, y siempre se demuestren los patrimonios de ambos, las capacidades económicas de cada uno, etcétera. Bueno, Fabiana, discúlpame porque ya nos quedamos sin tiempo. Sí. Bueno, en algún otro momento volveremos a hablar sobre este tema. Bueno, gracias por la convocatoria, y bueno, saludos a toda la audiencia. Dale, muchísimas gracias a vos. María, un beso.